Me imagino que el sueño de todo violador es que la mujer violada sea declarada culpable. Y el sueño de todo ladrón es que aquel al que le ha robado la cartera sea llevado a juicio. O el de todo asesino, que su víctima sea considerada por la sociedad culpable de las cuchilladas mortales que recibió. Bueno, yo creo que esto es lo que algunos en la Iglesia quieren que suceda. ¿Y por qué diría el violador, el asesino, el ladrón, que su víctima es culpable? ¿Por qué intentaría convencer a la opinión pública, a los jueces, a la policía, de que su víctima es culpable? Porque se defendió, atrevió a defenderse, puso resistencia. Cuando el violador la violaba, ella gritaba, pero ¿a dónde hemos llegado?, piensa el violador. Y aquel al que le robaban la cartera intentó que no se la robaran, pero ¿a dónde estamos?, piensa el ladrón. Si la víctima no opusiera resistencia, todo iría maravillosamente. Eso es lo que piensan los ladrones, los asesinos o los violadores, entre otros. Pues bien, el obispo de Essen, en Alemania, Monseñor Oberbach, ha hecho unas declaraciones diciendo que en Alemania, yo creo que por extensión en otros países, al menos de su ámbito de influencia, en Alemania todo va muy bien, ha dicho. Todo va muy bien. ¿Por qué? Porque la gran mayoría está de acuerdo con los cambios que quieren introducir en el ámbito de la moral sexual y de otras cosas. La gran mayoría está de acuerdo, ha dicho, y solo una pequeña minoría, que es muy ruidosa, así ha dicho, se atreve a protestar. Para el obispo de Essen, por lo tanto, la culpa de que haya tensión dentro de la Iglesia no está en los cambios que quieren introducir o que están ya introduciendo. La culpa está en que hay una pequeña minoría que es muy ruidosa y que se opone a esos cambios. La culpa está en las víctimas. Si tú quieres hacer una cosa y alguien piensa que no es lo correcto y se defiende protestando, la culpa es del que se atreve a defenderse. A ese punto estamos llegando. Para el obispo de Essen, si no existieran cardenales como Miller, por ejemplo, obispos que se niegan a aceptar estos cambios en la Iglesia, pues todo sería maravilloso. La culpa es de los muy ruidosos, que se atreven a no aceptar lo que opina la mayoría. ¿Y cuál es el argumento teológico que da el obispo de Essen para definir quién tiene razón y quién no tiene razón? Quizá está citando alguna frase de la Escritura o acudiendo a alguna cita de los santos padres, o quizá está utilizando algún texto del Concilio Vaticano II que, sacado del contexto e interpretado según el espíritu del concilio, pueda darle la razón. No hace nada de eso. Ni siquiera citas del Vaticano II sacadas del contexto, no se toma la molestia de hacer eso. Dice simplemente que ellos son la mayoría. Ese es su argumento. Ellos son la mayoría. Y como son la mayoría, tienen la razón. Eso es todo. Lo que diga la Escritura, lo que diga la tradición, 2000 años de interpretación continuada y coherente de la Escritura, nada sirve. Su argumento es que ellos son la mayoría. Porque en realidad, este es el único argumento que tienen. A ese bajísimo nivel hemos llegado. Es el único argumento que tienen. Hasta ahora la Iglesia ha dicho que hay dos fuentes de revelación, dos fuentes a través de las cuales Dios habla a su pueblo.
habla a la Iglesia. La primera de esas fuentes es la Escritura. Antiguo, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas católicas, los Hechos, Apocalipsis, la Escritura. Segunda fuente, la tradición, la interpretación que de esa Escritura se ha hecho de forma coherente desde los textos más antiguos, desde aquella Didache, por ejemplo, donde se dice que nosotros los católicos, los cristianos, tenemos en común la mesa pero no la cama, y que no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre, y esto es del siglo I. Escritura y tradición, las dos fuentes de la revelación. Ahora no, ahora ya dicen, como acaba de declarar el obispo de Essen, que la fuente definitiva de revelación es lo que opine la gente, la opinión pública. Opinión pública, por supuesto, todos lo sabemos, ellos lo saben y lo han hecho, manipulada convenientemente por los medios de comunicación para que acepte como verdadero lo que le interesa a los que mandan, acepte como bueno lo que quieren los que gobiernan el mundo. Ya la Iglesia no es una santa, católica y apostólica. ¿A quién le importa eso? Ahora, la Iglesia es popular. La nueva Iglesia catoprotestante, es la Iglesia popular. ¿Qué opina el pueblo? Eso opina Dios. Y si la opinión del pueblo, en algún punto o en todo, está en contra de lo que ha enseñado nuestro Señor Jesucristo con su palabra explícita, con su testimonio de lo que han interpretado de forma continua durante 2000 años todos los que nos han precedido, si la opinión del pueblo ahora dice que aquello es mentira, eso es lo que importa, aquello es mentira. La fuente definitiva, suprema de revelación a través de la cual Dios nos habla y a través de la cual tenemos que interpretar la Escritura y tenemos que interpretar la tradición es lo que opina el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. A este punto estamos llegando y naturalmente los que se oponen, esa minoría ruidosa, como en el caso de la violada que grita mientras la violan, o en el caso del que le quita la cartera que protesta, o de la víctima que muere acuchillada y mientras tanto grita, las víctimas, son los verdaderos culpables. ¿Por qué hay tensión en Alemania? ¿Pero por qué? Pues porque el cardenal Miller, entre otros, protesta. Claro, si la minoría no fuera ruidosa, fuera dócil, aceptara lo que quiere la mayoría, no habría tensión ninguna. En los cementerios hay muchísima paz, y eso es lo que ellos quieren, la paz de los cementerios. Que todo aquel que no esté de acuerdo se calle. No tardará mucho esta Iglesia popular en cerrar el círculo, si no lo ha cerrado ya. Es decir, no tardará mucho en reclamar que la minoría que ellos denostan como ruidosa y culpable de que haya tensiones, sea expulsada de la comunidad, sea expulsada de la Iglesia. Más aún, quizá incluso reclamen a la autoridad civil que persiga a esa minoría, que rompe la paz social. Si la minoría ruidosa no existiera, todo iría sobre ruedas, todo sería una balsa de aceite. ¿Cómo se atreven a protestar? ¿Cómo se atreven a disentir? Ellos son los culpables. Las víctimas son las culpables. Esto no es una profecía. Esto es lo que ya está pasando en muchos sitios. Hay cantidad de testimonios de sacerdotes que están siendo acosados precisamente porque se atreven a defender lo que Jesucristo ha dicho, porque se atreven a decir que Jesucristo es Dios y que por ser Jesucristo Dios sus enseñanzas no pueden ser cambiadas. Por decir esto, intentar ser coherentes con ello, ya está. La persecución aquí irá a más, irá a más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues asumir
aceptar con alegría que perder la vida, o al menos perder el honor, por defender a nuestro Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es precisamente ser perseguidos por esta iglesia popular que ha rechazado como fuente de revelación, como fuente suprema de revelación, la Escritura y la tradición. Decía Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag, cuando describe lo que él tuvo que pasar en los gulag soviéticos en Siberia, decía: hay situaciones en la vida en las cuales el único sitio donde un hombre honrado puede estar es en la cárcel. Hay situaciones en la vida de la Iglesia en las cuales el único sitio donde un creyente puede estar es en la oposición ruidosa. La elección de los mártires, no solo de los que perdieron su vida, sino de los que perdieron todo, incluso antes que su vida, la elección de los mártires es que hay vida eterna. Y nosotros nos preparamos para esa vida eterna y consideramos, con la ayuda de Dios que necesitamos, consideramos un honor dejarlo todo y perderlo todo por Él. Creemos en la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, aunque ahora nos toque ser considerados culpables precisamente porque no aceptamos ser víctimas silenciosas y colaboradoras. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.